¿Cuántos vinieron a escuchar palabra? Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Entonces, Juan capítulo 3, ya lo tienen ahí, es el Evangelio según San Juan. Capítulo 3, ya lo tienen ahí. Versículo 16 y dice así la bendita y santa palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad y el privilegio de poder estar de pie, Señor, delante de ti. Hoy, Señor, te pido por tu pueblo, tu iglesia, que abras el entendimiento, Señor, que abras su corazón, para que tu palabra, Señor, una vez más, penetre los sentidos, aún los tuétanos, Señor, y discierna los pensamientos, Padre. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para poder recibir tu bendita y sagrada palabra. Señor, y como tu siervo me escondo detrás de ti, mengo, Señor, para que seas tú ministrando nuestras vidas. Te doy gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Hoy quiero hablarte sobre un tema. Cuando usted lee Juan 3:16, por muchos teólogos, por muchos estudiosos de la palabra, lo han catalogado como la Biblia, como la palabra, como ese texto, como la Biblia. Y cuando uno va, se da cuenta de que es realmente algo precioso, algo maravilloso. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo hoy quiero hablarte de algo maravilloso. Quiero hablarte de un tema que se titula la sustitución. La sustitución. La sustitución. Y cuando tú lees Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y hoy te hablo de la sustitución. La santidad de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios no le permite, ojo con esto, la justicia de Dios y la santidad de Dios no le permite pasar por encima o por alto los pecados de los hombres. La justicia divina no le permite pasar. El hombre pecador es incapaz de cumplir las leyes de Dios por sí mismo. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. O sea, la justicia de Dios es tan alta, es tan santo, tan justo, que no le permite pasar por alto los pecados del hombre. Porque la Biblia dice, el hombre que pecare, ese hombre ¿qué? Morirá. ¿De acuerdo? Pero Dios ama al hombre pecador y Él desea, como dice en Juan 3:16, desea darle ¿qué? Salvación, darle vida eterna. Pero al mismo tiempo su justicia exige su castigo. O sea, al mismo tiempo. Hay mucha gente que usted se pregunta y dice, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Usted no ha escuchado eso? Si Dios existiera, ¿por qué hay pobreza? Si Dios existiera, dice, ¿por qué hay muchos niños huérfanos, abandonados? La pregunta es, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin afectar su justicia? ¿Cómo puede el hombre? ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre
pecador, sin afectar su justicia. O sea, la justicia de Dios tiene que cumplirse. Pero ¿cómo puede castigar al hombre pecador o perdonar al hombre pecador sin afectar su justicia? ¿Cómo cree usted que puede hacer Dios de perdonar al hombre, si viendo que todo hombre que peque tiene derecho a la justicia o al juicio de Dios? Pero Dios en su amor y en su misericordia, la única forma en que Dios puede salvar al hombre pecador sin afectar su justicia, sin afectar su deidad, es a través de un sustituto. Es la única forma de que Dios puede perdonar al hombre, de que Dios no lo puede castigar al hombre, sin afectar ¿qué? Su justicia, es a través de un sustituto. De un sustituto. ¿Cuál sería ese sustituto? Ese sustituto es alguien suficientemente santo, suficientemente perfecto, suficientemente justo. Y ese sustituto que tomó el lugar del hombre pecador. Porque la Biblia dice, y miré sobre la tierra si había alguien justo, y no había uno, ni aún uno. Todos eran pecadores. Todos, antes de usted de conocer de Cristo, todos merecían la muerte. No es como ahora que muchos yo escucho, dice, lo que merecemos es la muerte, el infierno. No, usted ya no lo merece, porque hubo un sustituto que tomó ¿qué? Ese lugar. Hubo un sustituto que se hizo ¿qué? Pecado, para poderte dar salvación a ti y a mí. Qué rico que pueda tomar un sustituto. Yo le hago una pregunta. Ejemplo. Hoy Soacha, un ejemplo. Va a caer el juicio de Dios sobre Soacha, un ejemplo. Y todo va a ser destruido. Pero entonces resulta, pongámoslo así, viene sobre Soacha o sobre el barrio donde tú vives. Dicen, esta noche vamos a fulminar su barrio. Y todo mundo va a morir. Todos. Niños, nacidos, pequeños y grandes, todos mueren. Se necesita, por lo menos digamos, va donde usted y le dice, señora, se necesita de un sustituto para que pueda salvar el barrio. Y ese lo puede hacer usted, señora. Tiene hijos. Y está joven usted. Tiene un esposo joven. Para que no muera la humanidad, necesitamos que sacrifique a su hijo. Para que el resto de la gente pueda vivir. ¿Qué haría usted, señora? Necesitamos de un sustituto, o sea, de alguien que tome el lugar al cual se pueda salvar el resto de la humanidad. ¿Qué dice usted? ¿Sacrificaría a su hijo? ¿Al cual ama más? ¿Lo haría? Pero no es que usted dando un hijo suyo se salva a usted y salva a su otro hijo y salva al barrio. ¿Por qué no lo haría? No, porque humanamente no puede. Humanamente uno no puede. Pero ese sustituto un día iba a tener que tener un juicio sobre la humanidad entera. Y un día, para que eso no sucediese, tenía que haber el juicio, pero tenía que haber un sustituto. Y el padre pensó en alguien. Y el hijo dijo, yo tomo ese lugar del hombre y voy a morir por él. Y ese sustituto, el cual te dio la salvación, ese sustituto que tomó tu lugar y tomó el mío en aquella cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Él fue el que tomó ese lugar en ti y en mí.
Solo Jesucristo puede cumplir con los requisitos necesarios para morir en lugar de la humanidad perdida. Solo Jesús. No hubo nadie más. No había ningún ser humano que pudiese tomar el lugar. Solo Cristo lo hizo, porque era un hombre perfecto y santo. Vamos a 2 de Corintios. Segundo libro de Corintios, la carta a los Corintios. De ahí donde está de Juan más adelante. Capítulo 5. 2 de Corintios 5. 21. ¿Ya lo tiene ahí? Busque ahí. 2 de Corintios 5, 21. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo ¿qué? Pecado. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia delante de Dios. La única forma de poder yo ser libre del juicio de Dios o de la justicia de Dios divina era a través de un sustituto. Alguien que fuera santo, perfecto. Él tomó el lugar para poder perdonar tus pecados. Cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva los pone en el huerto del Edén. Ellos humanamente por su naturaleza pecaminosa, ellos pecan. Pero en ese entonces, ellos pecan y para que el justo juicio de Dios no viniera sobre ellos, tenía que haber un sustituto. ¿Cuál era ese sustituto para ellos? Lo que hicieron ellos fue tomarse de la justicia del sustituto de que es Jesucristo. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, en ese entonces, cuando el hombre peca, muchos dicen que Adán y Eva se arroparon con hojas. Pero ahí es donde viene el mismo Dios y hace el primer sacrificio en la tierra. Y toma un cordero y lo sacrifica. Y ya no los viste de hojas, sino que los viste con pieles. Usted va a la palabra de Dios y dice que los vistió ¿con qué? Con pieles. Está en Génesis capítulo 3, verso 21. Ese es el primer libro, en la tercera hoja. ¿Sí? Y ahí es donde nace ¿qué? Ese sustituto, y dice que era la sangre de un cordero. Ese era el primer sacrificio. ¿Qué representaba ese sacrificio? ¿Qué representaba ese cordero? Era una ceremonia, era el que representaba que un día iba a devenir, como diciéndole a Adán y Eva, que para poder nosotros ser salvos, tenía que haber derramamiento de sangre. Para el perdón, para la remisión de pecados, para quitar la culpa del hombre, tenía que haber, era la única forma de encontrar la salvación era a través de un sustituto. Era a través de un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue el símbolo que se hizo a través de Jesucristo. Hoy en día, muchos se arropan con hojas. Esas hojas simbolizan el pecado. ¿Cuáles hojas? Otros se arropan con hojas flagelándose la idolatría. En Semana Santa muchos se flagelan y creen que con flagelarse o subir al Cerro de Monserrate o ir al Guadalupe van a encontrar perdón de pecados. Están equivocados.
El único que puede y tiene autoridad para poder perdonar el pecado de la humanidad se llama Jesucristo. Y a través de Él yo encuentro la salvación. Es ese sustituto. Hoy usted no necesita arroparse con hojas para la justicia, alcanzar la justicia divina. Usted lo que necesita es tomar esa sangre del cordero de aquel que murió en la cruz, que es la justicia divina. Aquel que lo hace como diciendo, no lo mires a él, mírame, por mí míralo a él. Míralo a través mío, lo que no sucede hoy en día. El hombre siempre mira los errores del hombre, y donde no hay errores se inventan errores, se inventan cosas. A Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿qué nos inventaron? ¿Qué le dijeron? Que era brujo, que era fariseo, que estaba endemoniado. ¿Y quién le dijo? La misma iglesia que andaba con él. Hoy en día se levantará gente, se levantarán muchos a hablar de ti. Y dirán que tú eres esto, tú eres lo otro. Y déjeme decirle, no te preocupes por eso. Mientras tú estés en paz con Dios, no importa lo que hablen. Cristo hará justicia por ti. Él lo hará justo, porque Él te hizo justo. O sea, Él tomó tu lugar y te hizo aquel que decían, ese es pecador, ese no sirve. Ese hombre fue el que tomó tu lugar en la cruz del Calvario y dijo, Padre, míralo a través mío y no lo mires a través de su pecado. Te hizo justo. Y para que eso suceda, la única forma, escúcheme varón, iglesia de Dios, la única forma para usted acogerse a la justicia de Dios, para que la justicia y el juicio de Dios no venga al ser humano, solo hay a través de una persona que se llama sustituto. ¿Qué es un sustituto? Y ese sustituto es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Vamos a ver palabra, vamos a ver unos versos. Si usted no alcanza, cópielos, anótelos y vamos a ver. Veamos algunos de los pasajes bíblicos. Como se hizo pecado siendo santo, como se hizo justo, como se hizo maldición siendo justo. Veamos algunos de ellos. Amén. Vaya al libro de Mateo capítulo 20. Anote. Mateo 20, 28. Juan 6, 51. Juan 15, 13. Lucas 22, 19, 20. Romanos 5, 6, 8. Y Romanos 8, 31, 32. Gálatas 3, 13. Efesios 5, 2. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Ahí vamos a comprobar cómo Él tomó mi lugar, cómo Él fue el sustituto. Porque a veces uno dice, bueno, y sustituto, cuando yo hablé de sustituto, dijo, ¿y quién es la sustitución? ¿Y eso qué es? El único que toma ese lugar es Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 2, 5. Ahí dice al 6, dice acá en la Reina Valera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio y a su debido tiempo. ¿Quién se entregó? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Él fue ello. No hay más. Nadie, escúcheme, no hay amor humano que pueda amarle más que el amor de Cristo. Ni papá, ni mamá, ni esposa, ni esposo, ni novia, ni novio, ni hermana, ni hermano, ni el abuelita, ni el abuelito. Nadie le va a amar como Dios le ama. Él fue el único. Él fue el único sustituto que tomó a tu lugar.
Pero hoy yo quiero hablarte de 4 características de un sustituto. Ponga ahí, 4 características de un sustituto. El Señor Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para salvarnos, para tomar mi lugar, para ser sacrificado. Y dice la Biblia, fue llevado como cordero al matadero. ¿Y a qué llevan al matadero una vaca? Para felicitarla, para elogiarla, para ponerle flores. ¿Para qué la llevan? Para sacrificarla, para darle muerte. Y así fue Jesús. Fue llevado como un cordero al matadero. Fue ese sustituto. Entonces yo a veces me pongo a preguntar y yo pregunto, digo, ¿será que el amor de Dios, será que ese sustituto que murió por mí en la cruz, que tomó ese lugar, que nadie lo va a hacer? Yo creo que si una mamá tiene 4 o 5 hijos y le van a matar a uno, ella no va a decir, yo doy la vida por él por dejar los otros huérfanos. No falta la que diga, máteme, máteme, pero nadie lo va a hacer. Nadie va a dar el lugar, el amor por otro. El único que lo hace es Cristo. Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz. Yo me pregunto, ¿no vale la pena? Si vale la pena, ¿por qué le sigo lastimando a Él? Si valió la pena de que Él tomó en la cruz tu lugar y el mío, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué cada vez que cometo errores o peco lo crucifico? Y a veces como ser humano uno comete errores, dificultades y peca, lo crucifica. A través de un chisme estoy crucificándolo. A través de una murmuración estoy crucificándole. Por eso usted y yo, si usted valora el sacrificio de Cristo, ese sustituto que tomó su lugar, debe ver bien que ven sus ojos. Que sus ojos no sean los suyos, sino los de Cristo. Que sus oídos no sean los suyos, sino los de Cristo. ¿Qué oyen sus oídos? ¿Qué oyen? ¿Bendición o murmuración? Hay personas que son como el pan, bocado suave para el chisme. Hay personas que se prestan para hablar de alguien o de otra. Y lo que hace el diablo es sembrarle cizaña. Cuando usted es espiritual, discierne lo espiritual. Ya le digo a Cristo, ese sustituto que tomó tu lugar y el mío, que no le dijeron. Hasta el día de hoy, viendo que toma el lugar en la cruz y dicen que es que Cristo tenía moza. Hoy en día dice la gente eso, ¿no? Que Jesucristo tenía sus roces con María Magdalena. Que Jesucristo tenía varias mujeres hasta el día de hoy, viendo que era un hombre puro, santo y perfecto. Si hablaron de él, le juzgaron, le condenaron y le crucificaron, ¿qué no hablarán de ti y qué no hablarán de mí? Pero ¿sabe qué me gusta a mí? Que ese sustituto, ese juicio justo de Dios, nunca el hombre pecador se quedará sin el juicio si no se arrepiente, sino busca acogerse ese sustituto. Todos tenemos la oportunidad. Esta maravillosa obra del sustituto fue revelada en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, tenía que suceder algo. Lo que el pueblo de Israel era oprimido ¿por quién? Por el enemigo. El pueblo de Israel, escucha esto. El pueblo de Israel era oprimido. Cuando él es oprimido, dijo Dios, no dejaré sin dar su pago a aquel que oprime mi pueblo.
aquel que murmura, aquel que critica, aquel que levanta falso testimonio, dijo, no dejaré de darle la justicia a ese pueblo. Y entonces llama a Moisés y le dice que reúna al pueblo y que había que matar un cordero para que ese cordero, ese día que iba a ser la salida del pueblo de Israel, representara ese sustituto que era Jesucristo. Y entonces, ¿qué hace? Matan ese cordero que simbolizaba la Pascua, o sea, la salida del pueblo. La palabra Pascua en hebreo significa pasar de largo. O sea, cuando viene el juicio de Dios sobre el pueblo judío, el pueblo de Egipto, dice que tenían que vertir la sangre sobre los dinteles de las puertas. Y ahí venía el justo juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. Pero Él guarda a su pueblo. Él guarda al pueblo de Israel. Y cogen y matan ese cordero y empezaron a echar la sangre en todos los dinteles. Y cuando venía el justo juicio de Dios, el juicio de Dios, y veía la sangre sobre ese dintel, dice la palabra de Dios que no pasaba, no entraba en aquel lugar, sino venía sobre el pueblo egipcio. Y venía sobre dice que iba a haber muerte sobre los primogénitos. Allí iba a morir todo primogénito, sea hombre, sea animal, todo tenía que morir. Y cuando viene ahí eso, el pueblo de Israel a través de la sangre del cordero que tenía que ser ¿qué? Plasmada ahí en los dinteles, ese era el símbolo de la Pascua que debía venir. Y la Pascua, escúcheme, la Pascua, yo a usted un día le hablé de las fiestas solemnes y una de la Pascua era ese cordero, esa Pascua que celebraban ellos, era el símbolo o el representante de Jesucristo que iba a ser sacrificado. Y viene él ahí. Pero míreme esos requisitos que habían. La muerte de Cristo nos protege ¿de qué? Del justo juicio de Dios por el pecado. La muerte de Cristo. Vamos a Éxodos, capítulo 12. Éxodos capítulo 12. Y vamos a ver las características de un sustituto. ¿Ya lo tienen ahí? Éxodos capítulo 12. Es el segundo libro de la Biblia. Del 1 al 5 dice así. La Pascua. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa la Pascua? Pasar de largo. En hebreo significa pasar ¿de qué? De largo. Y mire lo que le habla Dios a Moisés. Verso 1 al 5 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. O sea, como diciendo, este mes te acordarás. Este mes va a ser algo inolvidable. Este mes, ¿qué le dice? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será es el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Ojo con esto, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no bastase comer el cordero, entonces él y su vecino se tenían que reunir inmediato a su casa, tomarán según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis haréis la cuenta sobre el cordero. Ojo con esto, míreme las características de un sustituto. El cordero
El animal será sin defecto, será macho, será de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. ¿Qué dice que era qué? Y ese cordero, ese sacrificio en la Pascua tenía que cumplir unos requisitos. ¿Cuál es el primero? Tenía que ser macho, o sea, hombre. Tenía que ser ¿qué? Perfecto. Tercera, tenía que morir por los pecadores. O sea, el cordero que iba a morir, ese representaba el sustituto que era Jesús que había de venir. Primero tenía que ser ¿qué? Macho. Segundo tenía que ser perfecto, ponga ahí. Tercero tenía que morir por los pecadores. Y cuarto, tenía que ser aprobado por Dios. ¿De acuerdo? Esas son las 4 características que tenía que tener el cordero de la Pascua. Ese cordero, 4 características. Primero tenía que ser macho. Segundo, perfecto. Tercero, tenía que morir por los pecadores. Y cuarto, tenía que ser aprobado por Dios. Ningún hombre, escúcheme, podía tomar el lugar que Jesucristo tomó por usted y por mí. Porque el hombre de por sí es pecador. Su naturaleza pecaminosa, su carnalidad pecaminosa, no le permitía tener estas características. Ahora sí vamos a desarrollar esas 4 características. Primero, macho. ¿Por qué macho? Para cumplir este requisito, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo ¿qué? ¿Se hizo qué? Siendo Dios, se hizo hombre, o sea, macho. Y el cordero tenía que ser macho, no era hembra. Tenía que ser macho. Él, 1 Timoteo 2, 3, 6, Juan 14, 6 y Hebreos 2, 14, 17. Segunda característica de ese sustituto. Tenía que ser ¿qué? Sin defectos, dice, ¿sí o no? Tenía que ser ¿qué? Perfecto. Para cumplir este requisito, el Santo de Santos dio su vida por nosotros. ¿Por qué tenía que ser perfecto? No tenía pecado. Era santo, era puro, era justo. No había de qué acusarle ni juzgarle, aunque muchos le juzgaron y le señalaron. Pero él era santo, él era perfecto, él era perfecto. Y yo quiero que anotes estos versículos para que los lea. Lucas 1:30 al 35. Mateo 27, 3, 4. Y Mateo 27, 19. Vayan anotando. Anote Lucas 23, 4. Anote Marcos 1, 23, 24. Esos versículos los va a leer en la casa. ¿Cuánta gente juzga a otras personas inocentemente? De pronto lo hacen por rabia, de pronto lo hacen por venganza o de pronto lo hacen por envidia. Hablan de fulano, de sutano. Por eso le digo, si de usted habla, no se preocupe. Déjele la justicia en las manos de Dios, que un día Él lo hará a usted quedar ¿en qué? En victoria. Y nunca lo dejará avergonzado. Mi pregunta es, si él no hubiera sido perfecto, hubiera sido pecador, ¿hubiera habido el respaldo del Padre ahí en él? ¿Hubiera habido el respaldo de Dios él expulsando demonios? No lo había. Solamente una persona que esté en santidad tiene el respaldo de Dios. Y ahí es cuando tú verás los demonios revolcarse, los demonios huir. Vamos a la tercera característica. Tenía que ser aprobado, ¿por qué? Morir por los pecadores. Para cumplir este requisito, el Señor Jesucristo dio su vida en sacrificio por amor a nosotros. Él, Dios, tenía que morir por los pecadores.
Y ese sacrificio, ese cordero, estaba dando la vida ¿por quién? Por una humanidad. Era el símbolo de que iba a venir Cristo a redimirle el pecado del hombre. ¿Y lo hizo qué? ¿Qué lo hizo? Juan 10, 17 al 18. En el tiempo de antes de venir Cristo, los judíos tenían que tomar por cada pecado de persona un cordero. Y Dios se dio cuenta de que estaban acabando con los corderos. Y el único cordero que iba a tomar el lugar, si eso hubiese sucedido, que por cada persona que pecara tenía que haber un cordero, usted y yo no tendríamos carne ahora. Porque todo mundo que peque entonces va llevando su cordero al hombro y iba a sacrificarlo. Todo el que hacía lo iba y lo sacrificaba. Entonces, eso que había, esas ceremonias, era algo semejante de lo que iba a suceder con ese sustituto llamado Cristo. Amén. Último, cuarto, tenía que ser ¿qué? Aprobado por Dios. Busquen estas citas, Lucas 3, 21, 22, Primera de Timoteo 2, 5, 6. ¿Ya lo tienen? Tenía que ser ¿qué? Aprobado por Dios. ¿Por qué tenía que ser aprobado? Primera de Timoteo 2, 5 al 6 y Lucas 3, 21, 22. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué tenía que ser aprobado? Escúcheme. Dice acá el verso 5 de la Pascua, dice, el animal será sin defecto. O sea que tenía que ser ¿qué? Tenía que ser aprobado, tenía que ser perfecto, no tenía que ser choneto, ni manco, ni tuerto. Ese cordero no tenía que ser ni pierniquebrado. Ese cordero no tenía que ser mechiparado, nada. Ese cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Ese cordero, y era únicamente ¿quién? Si llevaban a sacrificar un cordero y era tuerto, no servía. Dios no aprobaba esos sacrificios. Y por eso esa Pascua simboliza a Jesucristo. Está hablando de Cristo ahí. Ese cordero no era el que tenían que llevar, ese cordero era simplemente, como decir hoy en día, ellos tomaban un cordero, pero tenía que venir un cordero de los corderos que era Jesús, a tomar ese lugar tuyo y el mío. Tenía que ser aprobado por Dios. Dijo, tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Ese hijo alegró el corazón de papá Dios. Jesucristo cumplió este requisito al agradar, al alegrar el corazón de Dios con su obra redentora. Él fue el único. Mira esas características de un cordero, de un sustituto. Nadie puede hacerlo. Él lo hizo por ti, por mí. Mi pregunta es, ¿qué amor hacia Él hay? ¿Cómo lo amo yo a Él? Que Él tomó mi lugar, que Él se dio. Dice la Biblia ahí cuando lee Lucas, dice que los cielos se oscurecieron. Y muchos han dicho que se volvió oscuro porque Cristo, que ¿sabe qué significa eso de que los cielos se oscurecieron? La oscuridad no es de Dios. Era que los demonios estaban celebrando, estaban festejando y decían, matamos a Cristo, matamos a ese. Y todo eso era en el poder de las tinieblas. Todo lo que se veía oscuro era el mismo reino de Satanás. Pero Él muere y cuando eso estaba sucediendo, que ellos estaban celebrando, unos acá, otros abajo, yo me imagino que en ese instante todos celebrando y dijeron, matamos a Cristo, matamos a ese, Jesús. Y yo me imagino celebrando allá y bailando allá todos. Rato menos pensado, dice la Biblia que Cristo muere en la cruz y desciende
al mismo infierno, arrebatarle las llaves al imperio de Satanás. Y yo me imagino que todos haya unos festejando en el aire allá. Por eso te he dicho que en el segundo cielo operan el poder de las tinieblas. Ahí reina el poder de las tinieblas. Y estaban allá todos. Cuando le dice Satanás al otro, le dice Satanás, vayan y miren. Cuando van y miran a Cristo, y el uno salió el demonio de amargura y le hizo. Y Satanás le dice, pero habla, ¿qué sucede? Y entonces le dice al demonio de muerte, le dice, ve tú. Y vaya y mira a Cristo. Entonces dijo Satanás, tendré que ir yo mismo. Cuando ve y se encuentra con el que fue, que supuestamente lo había muerto, lo encontró victorioso. En la cruz del Calvario ya no estaba, él venció la muerte. Y ahí es donde él baja y quita las llaves del imperio de la muerte. Y eres tú libre y te trae a la libertad. Y ya eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey. Ahí donde está, cierre sus ojos y dele gracias por darnos la oportunidad, por tomar tu lugar, Señor, en la cruz del Calvario, por mí y por ti. Hoy te alabo, Señor, dile, y bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste, porque tú tomaste mi lugar como sustituto. Y por tanto, hoy te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo y declaro, Señor, que tú eres justo y grande en el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.